Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Este miércoles, la Policía Nacional Civil reportó la captura de otro empresario del transporte público por el delito de incumplimiento de deberes, entre otros. El detenido fue identificado por las autoridades como Nelson Saúl Villalta Platero, según indicó la Policía Nacional. Villalta Platero también fue arrestado por los delitos de denegación de auxilio, extorsión y peculado. Además del caso de Villalta Platero, se ubican los de 5 transportistas más. Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la Ruta 38, de Apopa. Ángel Monroy Cabrera, empresario de la Ruta 38D de Apopa. Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la Ruta 49, de Soyapango. José Roberto Cuellar Parada, empresario de la Ruta 41D, de Soyapango, y William Ricardo Flores Escobar, empresario de la Ruta 54, de la Unión. Estos detenidos fueron capturados por los mismos delitos que Villalta Platero, y fueron ejecutadas gracias a las denuncias ciudadanas de las rutas en cuestión que incumplieron con el horario de salida, cobraron el pasaje sin autorización o no realizaron las paradas correspondientes. El gobierno del presidente Nayib Bukele otorgó un subsidio de $12 millones al sector del transporte público, que representa a la ocupación por adelantado del servicio por el periodo del 5 al 11 de mayo. Esta medida le permitirá a la población movilizarse hacia sus destinos de manera gratuita. No se trata solo de promesas, sino de hechos, y los suyos hablan alto y claro: un país más seguro, más fuerte y con más futuro. Ahora pasaremos con esta información. Para comenzar, tras el anuncio del presidente Nayib Bukele sobre el servicio gratuito de los autobuses para la población que se está viendo afectada por el cierre de la carretera Los Chorros, un cierre temporal que, como ya todos sabemos, pues tiene que ver con los recientes derrumbes, y pues que las autoridades están poniendo manos a la obra para poder resolver esta situación cuanto antes. Es una situación temporal que está provocando algunos inconvenientes en los usuarios, y el presidente Nayib Bukele pues tuvo a bien tomar esta medida de brindar transporte gratuito a nivel nacional. Sin embargo, pues como siempre hay personas que no están, digamos, muy de acuerdo con las medidas del presidente, y en este caso pues ayer sucedió que un grupo de empresarios de transporte público pues trataron de boicotear estas medidas impulsadas por el gobierno y decidieron que las rutas de buses que son de su propiedad pues no brindarán servicio a los salvadoreños, y esto ocasionó una serie de problemas. ¿Cuál es el análisis que hace usted al respecto? Mira, yo creo que ahí lo que hay es un problema histórico de actitud de ciertos sectores, ciertos transportistas, primero ellos olvidan que el servicio de transporte público a ellos les ha sido concesionado por parte del Estado. Es decir, el Estado es el titular de ese servicio público y lo concesiona a personas particulares para que presten el servicio. Históricamente, ¿qué es lo que hemos visto? Que muchos de estos empresarios consideran que ellos son dueños de ese servicio, y realmente no es así. Entonces, a partir de ese problema de actitud, digamos que eso lo hemos venido viendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces hay algunos de ellos que confunden y creen que pueden actuar, a su antojo en ciertos momentos o en ciertas coyunturas. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Con el cierre de la carretera de Los Chorros por los trabajos que se están haciendo, realmente yo creo que tiene características de emergencia nacional en ese ámbito de transporte, porque es una carretera por donde circulan decenas de miles de vehículos al día. Todos los días. Ajá, y no tener esa carretera ya sabemos que implica hacer ir a dar prácticamente la vuelta al volcán de San Salvador, que consume tiempo, consume combustible, hay una cantidad de problemas que ya todos los conocemos.
Entonces, a partir de ese hecho, bueno, si estamos en una situación de emergencia, incluso los transportistas ni siquiera tendrían, en muchos casos ni siquiera tendrían que esperar a tener todos los detalles que ya los tenían, todos los detalles del servicio público gratuito, como para decir, bueno, pues estando en esta emergencia nos vamos a poner a tono con la situación y vamos a colaborar inmediatamente. Dice, bueno, el presidente anuncia, va a haber transporte público gratuito. Hombre, pues la actitud lógica es decir, pensemos en los intereses nacionales, ¿verdad? Después, digamos, se pueden ver ciertos detalles específicos, pero desde un principio me parece que estaba totalmente claro que sí iba a haber una compensación económica por parte del gobierno de la República, que de hecho entiendo yo que desde ayer pues ya se comenzó a pagar pues esa compensación por los días que se van a trabajar de esa manera, y no tomar una acción de hecho que es, varios de ellos, no sacar las unidades. Entonces yo creo que eso es un problema de actitud, como que no saber ubicarse en el contexto en el que estamos, olvidar que son servicios que se le han concesionado a ellos y por supuesto pasar por encima de los derechos de toda la gente que se quedó varada en muchas terminales, ¿verdad? Qué bien que hay un sector importante de los empresarios que sí prestaron el servicio y sí inmediatamente dijeron vamos a colaborar en esto, pero qué mal pues que haya otros que no hayan sabido leer la situación y más bien se equivocaron grandemente al pensar que eran otros tiempos, ¿verdad? Cuando ellos hacían muchas cosas que todos recordamos, ¿verdad? Las actitudes que muchos de ellos han tenido y pues que es lamentable, ¿verdad? Esperamos que hoy, ya este día, pues todo transcurra bajo la normalidad y bueno, pues que también de alguna manera se entienda creo yo que hay un mensaje por ahí, decir, miren, los intereses nacionales están primero. Definitivamente, y bueno, esto nos trae tristes recuerdos de tiempos pasados, como ya lo mencionaba usted, en la que el sector de transporte público pues tomaba medidas como esta, hacían paros por días, afectaban a la población cuando querían aprovecharse de una coyuntura o querer sacar raja de alguna situación y sobre todo pues para sus propios intereses. Pero esto ya no es así y de hecho llama la atención porque el presidente cuando toma la decisión de implementar esta medida, este beneficio para los usuarios del transporte colectivo, pues, para tratar de paliar un poquito la situación que se está viviendo con respecto al tema de los chorros, que es, como ya lo mencionábamos, de temporal, mientras todo se resuelve, pues ofreció a cubrir el 100% del ingreso que normalmente los buceros reciben día con día. Sin embargo, pues decidieron tomar esta actitud. Sí, realmente, como te decía, es una cuestión, bueno, que ya todos conocemos desde que yo tengo memoria. Y estamos hablando ya quizá un poquito antes de los años 80, ¿verdad? Ya teníamos un problema estructural en el transporte público de pasajeros, ¿verdad? Esos problemas estructurales que, como te digo, son problemas de actitud, pero también son problemas de cómo está armado todo el esquema de transporte público, ¿verdad? Lo de la actitud, sí, realmente es bien triste que después de tantos años y de tantas situaciones que han pasado conflictivas en el transporte público, todavía queden herencias y resabios de ese tipo de cosas, digamos, incluso, bueno, no solamente es la acción de parar el transporte, o sea, si prácticamente lo que han hecho ciertos empresarios, que son los que no salieron a trabajar, como bien se mencionó, es forzar un paro al transporte, completamente injustificado, porque digo yo, si de todas maneras, supongamos que no es el caso, pero supongamos que el domingo ellos se enteraron que había una disposición de parte del presidente, de parte del gobierno, es decir, se va a dar transporte gratis. En ningún momento a ellos se les dijo, carguen ustedes con los costos, y eso es obvio y es claro que
hay una compensación por parte del gobierno, si no me equivoco son aproximadamente 12 millones de dólares, según estaba leyendo, para un poco aproximadamente como 10.000 unidades de transporte. Entonces, el día de ayer veo yo que en la mañana, con varias unidades paradas prácticamente, hay una reunión en el Viceministerio de Transporte y es decir, ¿qué necesidad había, digo yo, de parar esas unidades antes de la reunión para llegar en una posición de, pues yo ni siquiera diría en una posición de fuerza por parte de las personas que habían hecho ese boicot, sino que prácticamente en una posición de casi que de chantaje, ¿verdad? Porque es decir, bueno, no damos el servicio hasta que no nos cumplan no sé qué condiciones son las que ellos iban a poner, porque de todas maneras está claro que hay una compensación económica, ¿verdad? Algunos pusieron unas excusas realmente un poco extrañas, ¿verdad? Prácticamente culpando a los motoristas, porque los motoristas no querían trabajar porque no sabían cómo se les iba a pagar. Es decir, eso son digamos, excusas que no tienen mucho fundamento, pues. Entonces, ¿qué habrán hablado en esa reunión? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay personas, lamentablemente hay personas detenidas, ¿verdad? Y pues digo yo, es lamentable porque las autoridades llegan hasta ese extremo cuando ya no hay otra manera de resolver las cosas. Un problema que no había ninguna necesidad de haberlo creado, ¿verdad? Bastaba con decir, bueno, sacamos las unidades, luego vemos si hay algún detalle pendiente que esté, pues lo platicamos, pero ante todo tenemos que tener claro, miren, esto es, repito, una situación de emergencia, esto es también una oportunidad perdida para ellos de cambiar un poco la imagen, porque si nosotros hiciéramos, no sé si existe una encuesta así, pero nosotros hiciéramos una encuesta de ciertos gremios y sectores que no están bien percibidos por la población, yo me atrevo a asegurar que el sector de los buceros estaría pues casi que abanderando en el top 3 de los sectores menos, digamos, menos queridos por la población, precisamente por este tipo de actitudes. Y si pasamos a hablar del trato cotidiano que reciben los usuarios en los buses, ya eso pues incrementa todavía la mala percepción. Definitivamente el tema del servicio del transporte público de pasajeros pues da mucha tela que cortar. Hace el anuncio que brindara el domingo a través de un mensaje de X el presidente de la República, Nayib Bukele, en el cual pues estaba disponiendo que debido a las molestias que está generando el tráfico adicional por los trabajos que se están realizando en la carretera Los Chorros, la carretera panamericana, en el tramo conocido como carretera Los Chorros, una de las principales vías de acceso a la ciudad capital, pues durante toda esta semana el transporte público sería completamente gratuito. Con este anuncio iba acompañado con la oferta de cubrir el 100% del ingreso que normalmente reciben por día. Sin embargo, un grupo de transportistas pues decidieron no acatar esta disposición, decidieron no sacar a circulación sus unidades. El anuncio incluía, y lo tenemos en pantalla, buses y microbuses, tanto urbanos como interdepartamentales, especiales y ordinarios, todos. Esa es la medida que el presidente Nayib Bukele pues, ofreció a los usuarios el día para toda esta semana pues, para tratar de paliar un poco la situación. Sin embargo, pues el día de ayer podíamos observar en la capital enormes filas de personas tratando de abordar las unidades del transporte colectivo que estaban operativas. Tras esto, fue el mismo presidente quien ordenó a la Policía Nacional Civil pues, que procediera a la detención de los empresarios del transporte colectivo que estaban detrás de este sabotaje, de este boicot. Y ahí tenemos las imágenes y a ver cómo podemos analizar, digamos, el trasfondo, o sea, ¿cuál sería la intención de los transportistas al tomar esta actitud? ¿Cuál sería el trasfondo según su análisis? Mira, si lo vemos históricamente, estas actitudes no son nuevas, ¿verdad? Lo que pasa es que en épocas anteriores
ellos habían tenido la capacidad de imponer su agenda y sus intereses. Incluso hubo un momento en la Asamblea Legislativa que tuvieron diputados directamente que provenían de ese sector y que en las negociaciones con otras fracciones legislativas lograban aprobar disposiciones que les convenían solamente a ellos. Hubo una muy célebre hace como 20 años quizás, donde se perdonaron las multas a ellos mismos. Así, se perdonaron las multas y de no ser porque hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional, así hubieran quedado. Entonces es es un hábito, es una costumbre que ellos tienen de ver solo sus intereses y de imponerse, pues como decimos los salvadoreños, a la brava, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay una situación que pasada esta coyuntura, digamos ya cuando se normalice el tema de la carretera Los Chorros, yo creo que ya es tiempo de ir pensando en otro esquema de transporte público, porque no puede ser que durante 50 años, que es lo que yo tengo en memoria, posiblemente sea un poco más, no puede ser que durante 50 años hayamos estado bajo un esquema de concesión de líneas de transporte público en una forma que es completamente disfuncional para la sociedad. Entonces yo creo que es tiempo ya de que el gobierno vaya pensando en otro esquema. Muchos hemos mencionado la posibilidad de una nacionalización progresiva del transporte público, hay otros que han dicho que puede ser un asocio público-privado, hay otros que han dicho de modificar cierto tipo de legislaciones, pero bueno, la cuestión es que hay que atender un problema estructural que yo creo que sí, ya es el momento en que se puede hacer también, ¿verdad? Porque probablemente en condiciones anteriores, con otros problemas más urgentes que se tenían y con una, digamos, falta de claridad en cuanto a la decisión política del pueblo hacia sus gobernantes, pues muchos ni siquiera hablaban del tema, pero ahora yo creo que sí es la oportunidad para ponerle fin de una sola vez a muchos problemas que son, como te digo, son estructurales y que van desde el manejo temerario, digamos la pésima costumbre de ir peleando vía, ir peleando pasajeros, que eso se debe al esquema de concesión y cómo trabajan y cómo funcionan estructuralmente las líneas de autobuses, hasta otros temas, por ejemplo, temas laborales. ¿Por qué? Porque en el transporte público todavía hay muchísimos empresarios que tienen un régimen, yo me atrevo a decir que es un régimen de semiesclavitud a los motoristas, porque les entregan la unidad a las 4 de la mañana y se les reciben a las 10 de la noche, y muchos de ellos duermen adentro del bus. Incluso hasta esos temas que son estructurales podrían ser solucionados con otro esquema. Yo me inclino más por una nacionalización progresiva y es una sugerencia pues que las autoridades verán la manera de hacer los estudios técnicos, la viabilidad y cómo se puede ir transformando estructuralmente este sistema. Yo creo que ahí está la palabra clave. Ahorita ya no va a ser de ir como apagando fuegos, que es lo que tradicionalmente se ha hecho. Ahorita ya es de ir viendo cómo se puede ir a la raíz del problema y que en última instancia los beneficiados van a ser, todos los salvadoreños vamos a ser beneficiados y va a tener efectos colaterales positivos, digamos un mejor sistema de transporte público, incluso va a ayudar a reducir la saturación de tráfico vehicular en las ciudades. ¿Por qué? Porque la gente va a tener confianza de poder ocupar, en vez de su vehículo, ocupar un transporte público que ahorita en las condiciones actuales no es una cosa muy atractiva, ¿verdad? Porque son unidades que están en situación bastante lamentable, aparte del trato que dan. Definitivamente sería un buen momento para revisar, como usted bien lo ha dicho, el problema que es estructural y pues resolverlo de forma definitiva para el beneficio de todos los salvadoreños usuarios. Y es que durante décadas los concesionarios de las rutas de buses y microbuses le dictaban la plana a los gobiernos de turno, pero ahora en la administración del presidente Nayib Bukele la ley se respeta y se cumple, y es por eso que al boicotear el plan del transporte gratis para la población deberían pagar las consecuencias. Vea.
cuanto a la gente, lo que dice, si no es negocio, yo les diría, bueno, y si no les alcanza si no quieren pagar pasajes, que se compren un burro a última hora, ¿me entiendes? O que caminen si quieren. Así que no hay problema, si aquí no los obligamos a que se suban a los buses. Es Genaro Ramírez, de Generales Conocidas, quien durante años y junto a un grupo de dueños de buses y microbuses se destacaron por doblarle el brazo a los gobiernos de Arena y del FMLN, imponiendo su propia ley, cuando así lo querían. Si persiste esta actitud, vamos a retirar el servicio de la zona de la universidad y si no, vamos a subirle más todavía la tarifa. Anunciando al gobierno ya, de anticipado, de que si recorta los recorridos de una manera ilegal, le vamos a paralizar el transporte en el área metropolitana. Las líneas de operación no les pertenecen. Esas son estatales, pero los llamados buceros y microbuseros siempre estuvieron acostumbrados a protestar violentamente y a generar caos en las calles, haciendo reiterados paros de servicio. Tranquilo, compañeros. Nadie, tranquilo. La unidad. Calmémonos. No van a llegar. Como siempre, la población fue la más afectada. Los dueños de buses ordenaban a los motoristas no salir, y así debían hacerlo, dejando a la gente, literalmente, en la calle. ¿Hasta que salte? Sí, hasta que salte, vamos. Eso ha afectado a la mayoría de la población. ¿Y cuánto le ha cobrado? $1. Es un desorden, es una anarquía. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y uno se las tiene que aguantar. Los dueños de buses y muchos de los operadores de los mismos, desde hacía décadas, son los responsables no solo del mal servicio, sino también de bajar o subir pasajeros donde sea, arriesgando la vida de los mismos. También son responsables de contaminación ambiental. Sí. ¡Hacete a la orilla! ¡Atraso! ¿Va? Mira, gran accidente que va a provocar. Por la gran puta, no se mire el bicho que va en la moto ahí, ve. Pese a tener poder económico y durante décadas haber manejado al sector a su antojo, los propietarios de estos automotores ahora están obligados a respetar la ley. Las recientes capturas solo son una muestra de ello. Vaya que recuerdos los que nos han dejado, mire, acostumbrados a la matonería, como decía la nota, a doblarles el brazo a los gobernantes que estaban en turno, a la anarquía, decía una de las usuarias que fueron entrevistadas, pues indignada y cansada de estos episodios que protagonizaban a cada rato los señores transportistas. Sí, mira, estas cosas es que realmente a veces uno se sorprende de cómo la posibilidad de tener la evidencia directa deja sin argumentos a personas así. Porque con lo que solían decir, esas y otras cosas que solían decir ellos, demuestran que, digamos, en su mente, ellos se consideraban no solo dueños del servicio, sino dueños de las calles, ¿verdad? Que esa es la cuestión, dueños de las calles. Cualquier persona que va manejando su vehículo particular y que vaya a la par de un bus, está en alto riesgo por la manera en que manejan, por las actitudes que demuestran. Entonces, todos esos problemas históricos, bueno, si hablamos también de los temas de las multas que tienen acumuladas, del estado físico-mecánico en que se encuentran esas unidades de transporte, ahí veíamos el tema de la contaminación en la nota, pero no solo es eso, si es que es de verles las llantas, cómo las andan, llantas completamente lisas, no hay una revisión, es decir, el tema del mantenimiento preventivo en las unidades de transporte es prácticamente inexistente, ¿no? O sea, el riesgo que supone para los pasajeros, incluso hay muchas unidades que andan circulando y que tienen
graves problemas, digamos porque tuvieron un accidente y hay un choque y les quebraron digamos que se quebró el parabrisas, pero ni eso le reparan, pues, o sea, andan ahí con, a veces ni un plástico le ponen, en fin, hay una cantidad de problemas, como digo yo, que nos lleva nuevamente al punto, que son problemas estructurales. Y que un sistema distinto completamente de transporte público podría solucionar. Si pensamos en un esquema de transporte público nacionalizado, como digo, progresivamente, porque tal vez no se puede hacer todo de una sola vez de la noche a la mañana, pero sí, digamos, irlo nacionalizando, digamos, estableciendo prioridades en ciertas líneas, nos quedaría primero que se acabaría esa locura, auténtica locura y temeridad de autobuses que compiten por robarse pasajeros, lo que conocemos como ir peleando vía. Que el ir peleando vía es decir, eso pone en riesgo no solo a los propios pasajeros y a los propios buses, sino a toda la gente que va manejando o que está alrededor. Se podría tener un esquema laboral de los motoristas que cumpla con la ley. Incluso hay algunas rutas de buses que funcionan en una modalidad de cooperativa y que entre ellos no se andan peleando pasajeros y que son buses mucho más tranquilos. Me recuerdo yo, la 30B es una de ellas. Uno se sube muy tranquilamente al bus, llega a su destino sin esa angustia de que en qué momento este motorista le va a agarrar algún tipo de locura, ¿verdad? Entonces es de pensar en un nuevo esquema, porque todos esos problemas históricos, el mantenimiento de las unidades, podría mejorar notablemente con ese esquema de nacionalización o de que se buscase. Pues, o sea, yo creo que en el Viceministerio de Transporte y en el gobierno están las personas capacitadas que pueden hacer los estudios técnicos necesarios para decir, bueno, aquí está el estudio de factibilidad, aquí está este esquema que puede ser viable y que de todas maneras también no hay que olvidar una cosa, de todas maneras en este momento el transporte público está subsidiado, es decir, que el Estado ya destina una cantidad importante de recursos para ese subsidio. Entonces digo, mejor sería que eso que se destina para subsidio de transporte público se invirtiera en un esquema en donde el Estado fuera el principal proveedor de esos servicios, como sucede en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Cualquier ciudad, Baja Chicago, Baja Nueva York, Baja Washington, que todos los buses y los trenes que funcionan ahí están bajo la Autoridad Metropolitana de Transporte de la ciudad. Y entonces eso provoca pues, que sea un servicio público, es decir, en donde el centro, la prioridad y el principal interés sea el del usuario que se sube a esa unidad para llegar a su destino. Entonces yo creo que ahí es importante enfatizar en eso y me parece que sí, no soy solo yo el que estoy pensando en esto, sino que yo he leído, he visto, he escuchado muchos otros comentaristas, analistas, gente que tuitea en las redes sociales, que ya es tiempo de cambiar de raíz este esquema que tenemos, porque digo yo, si algo no ha funcionado durante 50 años, entonces ¿para qué vamos a seguir insistiendo en el mismo modelo de funcionamiento, verdad? Y a propósito del subsidio que usted traía a cuenta, Rafael, de hecho Casa Presidencial publicó que el gobierno estaba al día con el pago a las empresas del transporte y textualizando, nosotros estamos al día con la compensación económica que se les entrega a los empresarios para no subir la tarifa del pasaje. Esto fue lo que publicó Casa Presidencial en un comunicado para rechazar que hubiese alguna justificación o por lo menos orientada a que el gobierno les debe algún dinero por el tema de este subsidio del que gozan el sector de transportistas, pues para tratarle de encontrar un poco lógica a esta actitud que se tomó. Pero pues sin embargo, pues lo que se conoce es que pues los pagos se les tienen al día. O sea, lo que usted decía al inicio, fue una actitud totalmente innecesaria. Si querían pues de repente reunirse o
a lo mejor expresar alguna idea, pues lo pudieron haber hecho tranquilamente sin afectar a los salvadoreños, ¿no? Pues sí, sí, es que ese es lo que uno no se explica, es también, mira, todos los sectores, pues cada quien vela por sus intereses, ¿verdad? Pero también todos los sectores tienen que ver la manera de conciliar los intereses particulares con los intereses nacionales. Y en esa dinámica, que a veces hay algún tipo de tensión o conflicto, en esa dinámica las personas tienen que ser muy estratégicas y saber en qué terreno están parados, ¿verdad? Es decir, ya ha habido antecedentes de personas que en otros momentos habían intentado hacer algún tipo de boicot y habían tenido consecuencias negativas, consecuencias legales negativas. Entonces digo yo, si había alguna cosa que aclarar, digamos que decir, alguna información que faltaba, algún detalle, pues ¿cuál era el problema de reunirse ayer por la mañana con el servicio que se estaba prestando en ese momento? Pero llegar a una reunión habiendo parado o paralizado todas esas rutas de buses, estratégicamente no es una movida inteligente por los antecedentes que había, por el hecho de que ya estaban al día con el subsidio, pero no solo eso también. Mire, el sector transporte, todos estamos conscientes, bueno, con los problemas de violencia y especialmente extorsión que teníamos en años anteriores, pues uno de los sectores más golpeados había sido el transporte. Por lo tanto, uno de los sectores más beneficiados con el tema de la mejora radical en el aspecto de seguridad ha sido precisamente el transporte público. Pero, es decir, me parece yo que había que cambiar un poco el chip de parte de estas personas y entender la nueva realidad en la que estamos viviendo. Y yo creo que se equivocaron feo, pues. Y bueno, pues ojalá logren solventar de la mejor manera los problemas legales en que se han metido. Nadie le desea mal a otra persona, ojalá que todo se solucione pues de la manera más rápida posible, pero también se requiere que cambien de actitudes, ¿verdad? Porque esas actitudes como las que vimos de años anteriores y que querían repetir ahora, no son nada favorables ni para ellos ni para el país. Bueno, pues pese a esa desafortunada actitud que tomaron algunos transportistas, lo cierto es que el presidente Nayib Bukele pues continúa con esta medida que pretende favorecer a los salvadoreños usuarios del transporte colectivo y los que pues debido al cierre temporal de la carretera Los Chorros se han visto en la obligación o en la necesidad más bien de tomar un transporte público para poder llegar a sus trabajos y bueno, aparte de esto pues proteger la economía y pues lo cierto es que se va a continuar gozando del transporte gratis durante toda la semana y así lo anunció el presidente y cabe recordar antes, el viceministerio del Transporte publicó también en su cuenta de X que la población debe de denunciar a las rutas de buses o transportistas que no quieran dar el servicio gratuito o cualquier irregularidad que cometan. Así que hacen el llamado a la población salvadoreña usuaria de esta medida temporal que su denuncia es importante y que pueden reportar cualquier irregularidad que se presente en el transporte público gratuito en varias vías y bueno, de varias formas. Primero, tomar fotografía o video de referencia, enviar las fotos o videos a las redes sociales y específicamente a las cuentas de BMT, incluir los detalles precisos como la ubicación, la ruta y los números de placa. Y ahí también han publicado en las redes sociales del BMT para poder realizar estas denuncias. En Facebook están como Viceministerio del Transporte BMT, en Instagram @BMT_El Salvador, X y TikTok @BMT El Salvador. Ahí están los canales del BMT en las redes sociales disponibles para que los salvadoreños que se vean afectados o que identifiquen alguna irregularidad respecto al transporte público gratuito que se ha ofrecido para esta semana, pues puedan
realizar sus denuncias y así todos podamos garantizar que los transportistas pues brinden el servicio gratuito a la población, tal y como lo ha anunciado el presidente Nayib Bukele. Tema de agenda, las medidas de seguridad impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que han marcado un precedente en la historia del país y también es un referente mundial en esa materia. Y bueno, gracias a la implementación de medidas que ya todos conocemos muy bien, el presidente Nayib Bukele ha publicado a través de sus redes sociales que el domingo, 4 de mayo, las autoridades de seguridad cerraron con y dice textualmente, cerramos el 4 de mayo y podemos anunciar que hemos llegado a 900 días sin homicidios desde que asumimos la presidencia. Y para ponerlo en contexto, menciona, durante el gobierno anterior no hubo ni un solo día sin homicidios y en el anterior a ese solo hubo uno. Gracias a Dios, señala el presidente Nayib Bukele. Mira, esta evidencia de, bueno, de los 900 días sin homicidios, pero también de la baja dramática de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que pasó de 106 en 2015 a aproximadamente uno que ahorita estamos viendo, digamos, cómo va a cerrar este año, que podría ser incluso más baja que el año anterior. Ese es un dato que sirve de argumento para cualquier relato. Se oye mucho en redes sociales y en análisis políticos eso de que dato mata relato. Pues ese dato, esa evidencia de la baja drástica en los homicidios, como también la evidencia de la disminución drástica de otros delitos relacionados con actividad de grupos criminales, como la extorsión, ¿verdad? Como las amenazas, como el terror y la zozobra que estos grupos sembraron durante décadas en nuestro país. Ese dato, esa es una evidencia, pero más que una evidencia, yo diría que es una vivencia de las personas en cualquier lugar que se encuentren, incluso de las personas que por motivos ideológicos o a veces puramente emocionales tienen una actitud, digamos, de oposición constante o contraria a las políticas gubernamentales. Incluso ellos tienen que reconocer esa evidencia. Entonces, ante esa evidencia, pierde validez cualquier otro tipo de elucubración, cualquier otro tipo de relato que pretenda desacreditar la situación actual en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos por parte de otras personas, digamos, relatos como que antes, esta es una cosa chocante realmente, que dicen que es que antes teníamos libertad y ahora hemos cambiado esa libertad por la seguridad. Eso de hecho lo dijo un diputado de oposición. Digo, pero ¿cómo puede una persona decir que teníamos libertad con 106.000 asesinatos en la posguerra, en la época de las pandillas, con la extorsión, con un peso como un lastre enorme que no permitía el desarrollo económico ni de las empresas, ni de las microempresas, ni de los emprendimientos, ¿ya? Aparte de todo, digamos, el trauma psicológico que representó para miles y miles de salvadoreños el estar diariamente bajo esa zozobra de que en qué momento van a asesinar a un familiar, en qué momento se va a producir actos, vejaciones a la dignidad personal, etc. Entonces, eso no podemos considerar que fuera de ninguna manera libertad. Bueno, tenían libertad, por supuesto, los delincuentes, ¿verdad?, que de andar haciendo lo que querían. Entonces, esa evidencia actual de cómo estamos, que es una evidencia también que está sostenida en el tiempo, no nos olvidemos de eso. Entonces, esa evidencia sirve de argumento para votar cualquier otro relato que quiera venir a poner en duda la legitimidad de las acciones que se han tomado. Acciones duras, eso sí, acciones extremas, pero que fueron la respuesta necesaria y seguramente, por evidencia histórica, la única respuesta posible
al caos que tuvimos durante esos 30 años de la posguerra y de los cuales muchos lamentablemente no sobrevivieron, otros tuvieron que emigrar forzosamente y otros quedaron con un daño físico y emocional grandísimo, en muchos casos irrecuperable y que es lamentable, pero bueno, son cosas que pasaron en la historia pero que no debemos olvidar, eso sí. No debemos olvidar que después de ser el país más violento del mundo, El Salvador ahora se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental. Y bueno, las cifras lo destacan y lo decía usted, pues ahí hay datos que son irrefutables y que no hay manera de negar una nueva realidad que está viviendo El Salvador. En el 2024, El Salvador cerró con 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, la más baja en la historia total del país. Y bueno, gracias a una serie de medidas que ya lo estábamos comentando, y esto pues tiene un efecto cascada en la realidad que vive todo el país, no solamente per se sobre la seguridad, sobre la vida de los salvadores. Hay un efecto cascada. Por ejemplo, el pasado 8 de abril Estados Unidos, digamos, bajó la alerta de viaje a nivel 1, recomendando tomar pues las medidas de precaución normales a sus ciudadanos que visiten El Salvador. Sí, yo creo que de esos efectos de la mejora en el tema de seguridad, hay un efecto que es, digamos, creo que esencial para la existencia humana. Cada día que uno se levanta, uno puede tener metas, uno puede tener esperanza, ¿verdad? Entonces, esa esperanza fundada en hechos, ¿verdad?, yo creo que es algo importantísimo para el progreso de cualquier país y para el progreso de cualquier persona en los proyectos que decida emprender. Yo creo que eso se había perdido, es decir, nosotros habíamos perdido la esperanza, habíamos llegado a creer que no era posible liberarnos de ese enorme lastre que veníamos cargando, pero que ahora sí, las personas pueden levantarse cada día y pueden pensar más allá de la supervivencia diaria, más allá del que hoy voy a salir y ojalá no me vaya a encontrar con personas que me vayan a hacer algún daño o con el peor de los casos me vayan a matar. Las personas pueden tener proyectos a mediano plazo, ¿verdad? Entonces, eso es una actitud importantísima para un pueblo, porque solo así un pueblo realmente puede progresar, puede alcanzar sus metas. Y era algo que, mira, prácticamente nosotros tuvimos, me atrevería a decir que si no dos generaciones completas que nunca habían conocido la esperanza. Nunca había conocido la esperanza en la forma en que te lo estoy planteando. Quizás las personas que, pues no lo sé, que tienen cierta edad, ¿verdad? Digamos que yo tengo 58 años y yo recuerdo algunas cosas que pasaban antes del estallido de la guerra civil, pero yo de esa época, que fue la época esa que se llama históricamente preinsurreccional, yo no recuerdo que hayamos tenido mucha esperanza, ¿verdad? Ya no se diga la guerra civil. De la parte cuando finalizó la guerra, hubo un par de años en que se tuvo una ilusión que pronto fue desmantelada por las mismas realidades sociopolíticas que vivimos. Entonces, nosotros, esa generación, nosotros nunca conocimos la esperanza en la forma en que la estamos viendo ahora. Y las generaciones, una o dos generaciones que nacieron después de nosotros, yo creo que nacieron ya en un contexto de zozobra. Entonces, para las nuevas generaciones, que son los que, digamos, están teniendo conciencia del mundo actualmente, yo creo que es sumamente importante que nunca se descuide eso de la memoria histórica, que nunca olviden de dónde venimos, que nunca que nunca den por hecho, den por sentado que el clima de tranquilidad que tenemos ahora se va a dar naturalmente, que esto ha costado mucho sacrificio, que también ha costado muchos riesgos políticos y sociales que se han tomado, y que de aquí en adelante la historia del país va a ser otra muy diferente de la que hemos conocido de décadas anteriores.
Vamos a aprovechar en los últimos 5 minutos que nos quedan para conocer el análisis que usted hace sobre el reciente anuncio que realizó también el presidente Nayib Bukele el pasado 25 de abril, para ser exactos, que envió esta propuesta de incremento al salario mínimo al Consejo Nacional del Salario Mínimo, en los que se incrementa un 12% a todos los salarios mínimos vigentes del país. Puntualizando, los sectores de comercio, industria y servicios de $365 incrementarían su salario a $408.80. Según esta propuesta, el sector agrícola de $243.50 pasaría a $272.72 y el de la maquila de $359.16 llegaría a los $402.26. Pues esto activó al Consejo Nacional del Salario Mínimo, que es la entidad que se encarga de aprobar y de actualizar y ajustar estos salarios mínimos de acuerdo pues a sus funciones, y de hecho el ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que este estudio ya ha dado inicio con el Consejo Nacional activado, esta comisión tripartita, en el que pues ellos esperan que bajo pues la concordia y bajo una sola dirección pues concluyan y que llegue a feliz término esta situación. Sí, sobre este tema yo quisiera destacar esa instancia que se llama Consejo Nacional del Salario Mínimo, en donde están representados el sector de los trabajadores, están representados el sector patronal, y que en última instancia es el que asume pues el pago de ese aumento, y está representado el gobierno, que en la práctica, y si consideramos que normalmente puede haber un desacuerdo entre trabajadores y patronos por el tema del salario, el gobierno pues actúa, digamos, como una balanza, como para decir, bueno, podemos inclinarnos hacia este lado, en este caso hacia el lado de los trabajadores, ¿verdad? Pero ahí creo yo que es importante, donde se va a visualizar y se va a demostrar que la propuesta de aumento de salario mínimo hecha por el presidente, que es del 12%, es una propuesta que se fundamenta en el crecimiento de la economía que se ha estado viendo en el último par de años, ya que salimos del tema de la pandemia, y que es una propuesta sostenible y sobre todo responsable, ¿verdad? Porque cuando se da a conocer, va a haber este aumento, o sea, propone que haya este aumento, siempre salen muchos pues a decir, ¿y por qué tan poquito? ¿Por qué no el 20? ¿Por qué no el 25? ¿Por qué no el 50? Lo que sea. Es que el salario mínimo no es cosa de juego, de decir aumentarlo porque sí, porque si se aumenta de una manera que no es sostenible o que no está fundamentada en indicadores económicos, entonces todos sabemos que puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque entonces puede provocar desempleo, puede provocar despidos en gente que no pueda sostener un aumento que no se base en datos, y también puede generar inflación. En este caso yo creo que un aumento del 12%, pues sí, todos quisiéramos que fuera más, pero creo yo que es lo que se puede en el contexto actual, y sobre todo que si se combina ese aumento con que se mantenga la inflación baja, entonces ahí es donde se ve un beneficio, y que la capacidad adquisitiva, el salario de la población no sufra, y por el contrario se vea una mejoría, que claro, pues insisto, todos quisiéramos que fuera más, pero el asunto es que debe hacerse con responsabilidad y en armonía con todos los sectores, ¿verdad? Porque el gobierno tal vez puede decretar un aumento para empleados públicos, pues sí, pero es que también el aumento del salario mínimo toca a personas. Cuando nosotros pensamos en empresarios, muchas veces pensamos en grandes empresas. La mayoría de empleos en el país los genera la mediana, la pequeña y la microempresa, y entonces ahí es donde hay que ver que este aumento puede ser sostenible por personas que tal vez tienen una empresa muy pequeña con 3, 4 trabajadores, pero que sí les sea posible asumirlo sin que vayan a generar otro tipo de problemas como un aumento en la inflación.
Y además hay que recordar que este no es el primer incremento al salario mínimo que se realiza bajo iniciativa del presidente Bukele. En el 2001 ya hubo una actualización y fue en ese entonces del 20% ya. Y como usted dice, no es un tema que hay que tomar a la ligera, es un tema muy complejo y que poco a poco pues, se irá reestructurando de acuerdo a las nuevas necesidades. Lo cierto es que en este momento la discusión está por un 12% más, aparte de ese 20% que fue actualizado en el 2001, y pues ojalá que se llegue a un acuerdo unánime que pueda ya llevarse a cabo a partir de junio, según los cálculos que hacía ayer la ministra de Economía. Pues sí, entonces en esa instancia, en el Consejo Nacional de Salario Mínimo, ahí hay muchos detalles que se van a ver, pero yo creo que al final, se va a terminar acordando pues una propuesta, en este caso del 12%, que los tres sectores, ojalá que fuera por unanimidad, eso sería una magnífica señal, que se aprobara por unanimidad de los tres sectores representados, que no vaya a ser, un sector que exprese resistencia. Yo creo que así va a ser, los tres sectores están muy conscientes de lo que se puede hacer en este momento y que eso marque también una pauta para que se entienda que a los empresarios, a cualquier empresario le conviene mucho tener trabajadores satisfechos y a los trabajadores les conviene mucho que las empresas sean prósperas porque eso les asegura estabilidad laboral y además el que los trabajadores tengan capacidad adquisitiva, eso favorece a todo el sistema, ¿verdad? Porque es lo que mueve la economía, el consumo de bienes y servicios. Y en la medida en que los trabajadores tengan esa capacidad para adquirir bienes y servicios, pues las cosas van caminando de buena manera. Se nos ha terminado el tiempo y no hay para más. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Bueno, gracias a ustedes, pues y ojalá que los aportes hayan servido para que las personas los tomen en cuenta y cada quien saque sus propias conclusiones. Entonces,